Bienvenido aquí en el estudio de Bitácora Política a Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. El día de hoy se dio cuentas de este informe Índice de Paz en México 2018. Hay varios elementos que hay que tomar en cuenta y sobre todo en estos momentos de campaña electoral, de lo que necesita México, de cómo está México y de lo que requiere hacerse para que pueda cambiar en distintos rubros. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un saludo al auditorio. Gracias. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, tenemos que decir que no hay buenas noticias para México este año. 2017 es fue el año más violento del que se tenga registro. Sobre todo, los niveles de paz se deterioraron en un 11%, impulsados principalmente por el alza en los homicidios. Hubo más de 29,000 homicidios el año pasado y eso hizo que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes llegara hasta 24, que es un máximo histórico. Otro hallazgo que consideramos relevante es que hemos pensado por mucho tiempo que la violencia se explica sobre todo por el crimen organizado, pero este año encontramos que también la delincuencia común aumentó y sobre todo destacar que también la violencia interpersonal aumentó. Por darte un dato, la violencia doméstica incrementó 32% en los últimos 3 años. Quiere decir que nuestras dinámicas de convivencia también han sido afectadas por la violencia. Delincuencia común, violencia doméstica, los homicidios a la alza. ¿Qué otro elemento toman en cuenta este índice? Medimos por una parte las manifestaciones directas de violencia, pero también medimos los factores estructurales, las actitudes y las instituciones que le dan sustentabilidad en el largo plazo a la paz. Y a esta medición le llamamos paz positiva, que realmente es esto en lo que nos tenemos que concentrar, porque estas son las raíces de la violencia. Correcto. Hacen un mapeo. Sí. Las entidades de norte, centro, sur de la República Mexicana, ¿cómo estamos? Bueno, encontramos que claramente la paz se deterioró, entonces 25 de las entidades del país, 25 de 32, se deterioraron en sus niveles de paz. Si lo ponemos en términos geográficos y demográficos, esto significa que 85% de la población mexicana vivimos en un territorio o en un estado donde la paz se ha deteriorado. 85% de la población no vivimos en paz o no estamos viviendo en condiciones de paz. Es correcto. Que es tremenda la cifra, es brutal. Grave. En comparación con los últimos 3, 4 años, ¿cómo estamos? Hemos venido a la baja, hemos empeorado significativamente. Y de nuevo, insisto, hemos creído también que esta crisis de violencia en el país está muy focalizada en algunas ciudades y es solo problema de algunas pequeñas regiones. En realidad, al hablar de 25 estados que se deterioraron, estamos hablando de un problema más amplio y más generalizado y que nosotros proponemos que tiene mucho más que ver con los factores estructurales, actitudinales e institucionales. La impunidad es un grave problema porque destruye la confianza entre la población, pero también entre la población y sus autoridades. Te hablaba de los 8 pilares de paz positiva, los 8 factores fundamentales. Y en el caso de México tenemos 3 que son muy débiles y que vale la pena priorizarlos para concentrarnos ahí y tratar de fortalecerlos. Son el buen funcionamiento del gobierno, es deficiente, los niveles de corrupción son muy altos, y en tercer lugar está el libre flujo de la información, que tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación ejercen su labor de manera segura y de manera libre. Ese indicador también es importante. ¿Cómo nos ven desde el exterior, Carlos? Cuando de por sí a los que estamos viviéndolo nos parece escandaloso, nos parece muy grave. ¿Qué dicen los estudiosos de estos temas de lo que pasa en nuestro país? Bueno, el Instituto para la Economía y la Paz, que yo represento, también hace un índice global de paz, que es un ranking de países, así como ponemos los estados en una clasificación, ponemos a los países a nivel global. México ha ido deteriorando sus niveles de paz también a lo largo del tiempo. En 2017 estuvimos en el lugar 142 de 163, lo cual es muy bajo y ha venido empeorando. Sin embargo, no todos son malas noticias.
Cuando medimos este análisis estructural de los pilares de la paz, el ranking de México en paz positiva es mucho mejor. Estamos en el lugar 59 a nivel global. Esto significa que estamos mejor posicionados en paz positiva que en paz negativa o en violencia directa. Significa que en México hay condiciones para sobreponernos a esta crisis, que hay posibilidades y que las instituciones, que las actitudes de la población y que las estructuras dan para salir adelante. Si hay los elementos para poder salir adelante, ¿de dónde nos podemos agarrar? Porque si de estos 25 de 31... Sí. Bueno, nosotros damos tres recomendaciones principales o tres puntos en los cuales poner atención. Sí. Uno es comprender que la violencia es muy costosa. El año pasado nos costó 21% del PIB el impacto económico de la violencia. Esa es una estimación que hacemos también en el instituto. Este 21% del PIB equivale a 8 veces más lo que se invirtió en salud durante el año pasado, 7 veces más lo que se invirtió en educación. Entonces, la pregunta es, ¿qué podríamos hacer con los recursos que se van por esta bolsa o por este impacto económico de la violencia? Hay otras prioridades en el país, o debería haber otras prioridades de desarrollo que no están siendo atendidas. En segundo lugar, tenemos que fortalecer la confianza. Si no podemos confiar en nuestras instituciones de gobierno, no suceden los ciclos benéficos para reducir la violencia. Se inhibe la denuncia, se fomenta la delincuencia y las conductas delictivas. Y en tercer lugar, creo que es lo más importante y retoma todo este enfoque, es que necesitamos políticas públicas y estrategias que conciban el problema de la paz, o bueno, el problema de la violencia, y que persigan y construyan paz desde enfoques más amplios, más integrales y que atiendan las raíces de los problemas. Carlos, cuando se comparte esta información de este índice de paz en México con todos los desgloses que nos acabas de compartir o de dar o de informar, para muchas personas, para muchos círculos de nuestro país dicen, eso tiene que ver o es únicamente responsabilidad de los gobiernos. Los gobiernos lo están haciendo muy mal con todas sus estructuras como tal. ¿Cómo hacer entender que la sociedad, los empresarios, los maestros, los alumnos, cómo hacer entender que todos ellos, todos nosotros, formamos parte de esta responsabilidad y de estos resultados? Sí. ¿Cómo hacerlo? Es muy buen comentario porque justo nuestro marco de 8 pilares de paz positiva incluye los niveles de capital humano, incluye al sector privado, incluye a los medios de comunicación, a la academia, a los gobiernos locales que tienen una gran responsabilidad también. Y por eso es que proponemos un enfoque mucho más integral, que no solo le asigne a cada ámbito de gobierno sus responsabilidades, sino que también convoque a todos los sectores sociales. Necesitamos reducir la corrupción, reducir la impunidad, y eso solo se va a lograr si nos involucramos a partir de nuevos estándares éticos, de mejores estándares éticos. Nuevos estándares éticos. Venido desde casa, desde las escuelas, desde las universidades como tal. Regreso al tema de la cifra escandalosa, el 85% no nos sentimos seguros, no nos sentimos en una situación de paz en nuestro país. Es para que ocurriera una, no sé si hablar de una movilización, sino de algo que pueda retumbar en una sociedad como esta, ¿no? Sí, lo que sabemos es que estos deterioros en las condiciones de vida de los países no suceden de un día para otro, ni de un año para otro. ¿Cierto? Se van cocinando a lo largo del tiempo, se van debilitando las instituciones, se van cayendo en ciclos de violencia y, por lo tanto, las soluciones tampoco vienen de un día para otro. Entonces necesitamos ponernos a trabajar, necesitamos comprometernos, exigir a las autoridades un mucho mejor desempeño. Sí. Creemos que el proceso electoral que vamos a vivir en julio es una gran oportunidad para pedirle a los candidatos, no solo a los candidatos a la presidencia de la República, sino también a los alcaldes, a los gobernadores, a los legisladores que van a ser electos, pedirles agendas mucho más amplias, soluciones mucho más completas y mucho más integrales. Sí, sin duda. Porque para algunas personas dirán, bueno, es un mal momento para darlo a conocer, porque no se va a hacer caso. Ellos vienen con una agenda y seguramente dirán, muchas gracias, lo tomamos en cuenta, y ahí. Porque están en campaña. Sí. Están prometiendo, ¿no?
Pues ojalá que no. Nuestro reporte es público, tratamos de darle la mayor difusión posible. Es gratuito, se puede descargar en línea en nuestro sitio web. Entonces, nos gustaría que se retomara desde las propuestas de campaña. Pero si no lo hacen los candidatos, entonces la sociedad tendríamos que tomar estos reportes, estas reflexiones, estas líneas y hacer preguntas más incómodas a los candidatos. Muy importante, cierto, muy importante. Ahora, de lo que llama la atención entre todo esto, Carlos, ya casi para terminar, es en medio de la gravedad de estos números, pareciera